Hola familia en la fe. Pues bueno, para los que no me conocen, soy Tania y el día de hoy estoy pasando un día con Dios en la naturaleza, en sola y yo, y sola y Dios, perdón, no sola y yo, sino sola y Dios. Y es la mejor compañía que uno puede tener. Yo a veces veo que la gente realmente no pasa tiempo con Dios. No me refiero a la gente en general, sino a los cristianos, a la gente que le ha entregado su vida a Cristo. Y noto que es algo que no hacemos, que no pasamos tiempo con Dios, que no invitamos a Jesús a caminar con nosotros, que no invitamos al Espíritu Santo cuando vamos a leer la palabra de Dios y que Él nos enseñe. Muchas veces solamente nos enfocamos en el Padre, pero al Espíritu Santo y a Jesús los dejamos a un lado. Y hemos sido invitados a tener una comunión con las tres personas pues ahora sí que de la Trinidad. y a conocerlos, a conocer a cada uno de ellos, a conocer al Padre, a conocer a Jesús y ser como Jesús, y a conocer al Espíritu Santo y ser guiados por Él, y que Él siga hablando la verdad de Cristo a nuestros corazones para que podamos ser más como Jesús y poder escuchar la voz del Padre y obedecer, ¿no? Como Jesús lo hacía mientras estaba en esta tierra. Y bueno, pues yo te quiero también animar a que leas tu Biblia, a que pases tiempo en la lectura y en la oración. Es sumamente importante pasar tiempo con Dios, no solamente 10 minutos o 20 minutos, sino pasar tiempo en la oración, en la lectura, en adoración, tú y Dios solos, sin nadie más que tú y Dios, y conocer quién es Dios y conocer a Dios y tener una relación con Dios para saber, conocer su verdad, conocerlo a Él y también pues para ser más como Él, para seguir creciendo en santidad, en perfección. Hemos sido llamados a no vivir como el mundo vive, sino a vivir en santidad y vivir en perfección como el Padre es perfecto. Y algo que encuentro en la Biblia es cómo Jesús, Él vino a hacer la voluntad del Padre, ¿no? O sea, eso lo veo en cada uno de los evangelios. Y Jesús no hacía nada que el Padre no le dijera. Jesús siempre estaba escuchando la voz del Padre y Él hacía lo que el Padre le decía. Y cuando no tenía algo que hacer, pues, o sea, obedecía también, o cuando iba a decir algo o no tenía que decir nada, o incluso en milagros yo lo veo en su caminar en general, ¿no? Pero hay una parte específica que ahorita no recuerdo el pasaje, pero espero que ustedes sepan más Biblia que yo, pero es esa historia donde está Jesús y sus hermanos lo invitan a ir con Él. Iban a irse sus hermanos y le dicen, vente con nosotros, y Jesús les dice, no, no, ustedes váyanse, yo me quedo. Y dice que los hermanos se fueron, pero al poco tiempo Jesús después se fue detrás de ellos. Y a mí eso me causa un poco de interés, porque yo digo, ¿por qué el Padre no, o sea, por qué no se fue en el momento que sus hermanos lo invitaron? Pero el punto es que cuando tenía que ir, Jesús fue. O sea, obedeció tanto al no vayas ahorita, y tanto al sí, ya puedes ir. Y Jesús era obediente, ¿no? O sea, dice en Hebreos que Jesús aprendió obediencia y se sometió al Padre.
y que todo lo que Él vino aquí a hacer la voluntad del Padre. Y yo como cristiana, como parte de la iglesia y viendo a la iglesia también, encuentro que realmente no sabemos escuchar la voz de Dios. Y no sabemos escuchar cuando Dios nos dice, ve o no vayas, di o no digas, etc. Muchas veces ni siquiera incluimos a Dios en nuestros planes, no incluimos a Dios en nuestro día a día, ni siquiera empezamos nuestro día con oración, no pasamos tiempo con Él en su palabra y no pasamos tiempo con Él en adoración, ni meditando en lo que nos está diciendo. Y eso es algo peligroso. Encuentro que el no escuchar la voz de Dios y no saber cómo es cuando Dios nos habla, porque yo lo que veo es que Dios sigue siendo el mismo de ayer y seguirá siendo el mismo mañana. Y durante toda la Biblia, cada pasaje y cada personaje que había en la Biblia, siempre Dios les hablaba y Dios se revelaba a ellos y Dios les mostraba cosas. Y yo en mi vida he aprendido que también Dios me habla personalmente, no solamente a través de su palabra o a través de la oración o a través de una circunstancia o a través de alguien más, sino Él mismo me habla a mí. Él quiere que yo conozca su voz, Él quiere que yo conozca quién es Él. Él quiere que yo aprenda cómo se escucha su voz, para que yo pueda no solamente escucharlo, sino también obedecer y sentirme alentada y sentirme motivada. Porque muchas veces, y esta semana lo viví, muchas veces nos sentimos tan apachurrados en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como está pasando y en las cosas que están pasando alrededor del mundo, que necesitamos que Dios, que aquel que nos creó, que aquel que nos conoce, nos anime, nos dé fortaleza, nos diga, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, como con Josué, ¿no? Y veo que uno de los errores de la gente, de los cristianos, uno de los errores de la iglesia es que creen que Dios no habla de esa manera, que el Espíritu no habla a nuestro espíritu para movernos hacia algún lugar o para enseñarnos alguna cosa o para mostrarnos qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer o qué tenemos que decir o qué no tenemos que decir o con quién tenemos que estar o con quién no tenemos que estar. Y no solamente lo encuentro peligroso, sino también encuentro que como cristianos no nos importa. Somos indiferentes y no nos importa si Dios nos habla o Dios no nos habla. Pero Él está más interesado y Él quiere realmente que lo escuchemos. Y hola. Y bueno, pues quiero animarles a que aprendan a escuchar la voz de Dios. Si tú no crees que Dios habla, bueno, tal vez por eso Dios no te habla. Porque dice la Biblia que la fe requiere acción. Y es cierto. O sea, si yo no creo, pues no va a pasar nada. Pero si yo lo creo, y si yo leo lo que dice su palabra, y si yo digo, Señor, yo quiero que me hables, y yo quiero que me enseñes cómo se escucha tu voz y cómo aprender a escuchar, pero no solamente escuchar, sino también a obedecer. Dios está incluso más interesado en que tú aprendas a escuchar su voz que tu propio interés. Entonces, si tú quieres tener una relación con Dios, Él quiere también tener una relación contigo. Y solamente, pues, hay una manera. Primero es Jesucristo, claro, ¿no? Pero si no leemos, si no oramos, si no pasamos tiempo con Él, si no ponemos un poco de nuestro día o un tanto de nuestro día para pasar tiempo con nuestro Creador, con aquel que nos dio la vida, con aquel que murió por nosotros, con aquel que nos ha dado vida, pues difícilmente vamos a conocer quién es Dios y vamos a difícilmente conocer cómo es su voz. Entonces, pues espero que sea de bendición y espero que puedas
escuchar la voz de Dios como Él quiere que la escuches. A veces es difícil, yo no digo que sea fácil, yo no digo que todos los días la escucho. A veces entre mis problemas, entre los problemas del mundo, entre todo lo que está pasando, las distracciones y también mi propio ruido, a veces no escucho a Dios, pero cuando lo he escuchado, nada se compara con esa voz que yo ya reconozco y que digo, este es mi Dios, este es Jesús que me está hablando, este es el Espíritu Santo que está poniendo verdad a mi espíritu para que yo siga adelante y para que yo continúe, porque vivimos tiempos difíciles y se vienen más tiempos difíciles. Y si en este momento tú no sabes cómo se escucha la voz de Dios, cuando vengan lo que sigue, va a ser todavía más difícil que escuches y que sepas reconocer la voz de Dios. En fin, un abrazo, bendiciones y que la gracia de Dios esté con todos nosotros y que abundemos más y más en amor, en fe y que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Bye bye.